Quisiera que por favor se enfocaran en el versículo 18 del capítulo 1 que dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este versículo francamente supone o presupone una de las doctrinas más importantes de nuestra teología como cristianos primero, y segundo como reformados, como gente que ha decidido elevar las Escrituras como el único parámetro de conducta y de fe. Esta doctrina se llama la invisibilidad de Dios. Así que te pregunto, ¿es posible ver a Dios? Eso vamos a resolver el día de hoy. El versículo 18 nos dice que nadie ha visto a Dios, y nadie le ha visto ni en su plenitud ni en su gloria. Pero estamos en un mundo donde tal vez hayas escuchado que tú puedes ver a Dios, que Dios está en todas partes, que puedes ver a Dios en uno mismo, o incluso el más enérgico de ellos puede decir que puede ver a Dios en la observación de la naturaleza, o que ve a Dios en los animales, o incluso en los aspectos más delicados de la vida. Pero quiero que te quede claro, querido amigo, joven y hermano que me estás escuchando, la verdad es que nadie ha visto a Dios. Hoy en día hay una filosofía o una ideología que ha estado ganando mucho terreno y que ha existido desde el principio de la humanidad, y es el panteísmo. Y el panteísmo es una creencia filosófica, religiosa, que sostiene que Dios y el universo son lo mismo. Es decir, que Dios está en todo y que todo es una manifestación de lo divino. Y en ese sistema de pensamiento, ver a Dios implicaría ver y experimentar la totalidad del universo, ya que se concibe a Dios como un ser personal, no separado de la creación, sino que se percibe a Dios como si fuera idéntico a la creación. Y según esta percepción, Dios no es una entidad trascendente, sino inmanente, es decir, que Él está en cada aspecto de la realidad. Este pensamiento de hoy en día ha hecho que creamos que Dios es un ser accesible, como cuando abrimos los ojos y vemos el sol, o en su defecto, ha hecho que el Dios creador sea comparado al universo. Pero, queridos amigos, Dios no es el universo, Dios es el creador de él. Por tanto, aunque Él haya creado todo lo que existe, no significa que Él sea todo lo que existe. Entonces, el propósito de esta pequeña enseñanza es enseñarte, es mostrarte que nadie ha podido ver a Dios. Y quiero mostrarte el por qué nadie puede verlo. Y también quiero mostrarte que la única manera en la cual podemos ver a Dios es a través de su Hijo Jesucristo, según las Escrituras. Así que voy a dividir esta enseñanza rápidamente en tres partes, tres bloques. La primera es que quiero darte las razones de las cuales, o el por qué no puedes ver a Dios. Lo segundo es que quiero que veas que solo hay una persona, que es la imagen de Dios. Y lo tercero es que quiero enseñarte cómo puedes ver a Dios. Así que lo primero, como prometí, es porque nadie puede ver a Dios. Y este primer punto lo vamos a llamar como la gran doctrina, la invisibilidad de Dios. La podemos ver en el versículo 18, parte A. Nadie ha visto a Dios, o a Dios nadie le vio jamás. Así que te voy a dar tres razones por las cuales nadie puede ver a Dios. Y lo primero es porque Dios es espíritu. En Juan 4:24, por favor acompáñenme rápidamente. Dice nuestro Señor, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Queridos amigos y jóvenes, Dios es un espíritu y no se puede ver. El espíritu no puede ser discernido con los ojos del cuerpo físico. Levante la mano, ¿quién ha visto el aire? Nadie, ¿verdad? Asimismo es el espíritu. En Juan se usa una palabra, o bueno, en todo el Nuevo Testamento, la raíz de la palabra espíritu es neuma, que supone el entendimiento del aire. Nadie ha visto al aire, nadie ha visto a Dios porque es un espíritu. Dios no tiene cuerpo y por tanto no puede ser visto con los ojos humanos. Así que
La esencia de Dios es invisible. Y vamos a hablar de algo que se llama ontología, son las características del ser. Cuando nosotros describimos al ser, decimos está compuesto de esto y esto. Por ejemplo, el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Dios es espíritu. Esa es su esencia, así que no lo podemos ver. Así que Dios es espíritu y por eso no lo podemos ver. La segunda razón por la cual no podemos ver a Dios la podemos encontrar en Isaías 55 del 8 al 9 y es la trascendencia de Dios. Acompáñenme rápidamente a Isaías 55 del 8 al 9. Dice el profeta: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dios no se puede ver, o el humano no puede ver a Dios por la trascendencia y por lo alto que Él está de nosotros. En este pasaje, el profeta Isaías habla de que hay una distancia infinita entre Dios y la humanidad. Así que Dios es infinitamente santo, nosotros pecadores. Él es diferente a nosotros. Acá entonces no nos muestra solo nuestra incapacidad para ver a Dios con nuestros ojos, sino que aquí el profeta nos enseña que tenemos una incapacidad total para entenderlo, para poder poner a Dios en su totalidad en nuestro pequeño cerebro. Así que esta incapacidad es una incapacidad mental y cognitiva. Por eso hablamos de la trascendencia de Dios. Dios trasciende no solo nuestra capacidad mental, sino también nuestra capacidad cognitiva. Nosotros no podemos ni siquiera saber dónde está, no podemos saber ni siquiera las dimensiones de cómo es Él, porque nuestra mente es finita y Dios es infinito. Así que el profeta nos enseña muy bien que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y que sus caminos son mucho más altos de lo que el ser humano pudiera llegar a propender o aspirar. Así que la invisibilidad de Dios no solo significa que Él no es visible físicamente, sino que la naturaleza de Dios es incomprensible. Tú puedes pensar de Dios, incluso nosotros los creyentes, teniendo un concepto de Dios de acuerdo a las Escrituras, no va a ser un conocimiento completo y no lo va a llegar a ser. Incluso en la glorificación no vamos a poder comprender la grandeza de Dios, porque somos finitos. Así que este pasaje del profeta Isaías destaca la distancia ontológica, como ya se los decía anteriormente, el ser y sus características, entre el creador y la criatura, entre el santo y el pecador. Así que Dios nunca va a poder ser comprendido o capturado por nuestra razón. Podemos obtener muchos pensamientos de Él correctos, pero no en su totalidad. Así que en Job 11, del 7 al 9, Sofar pregunta algo muy importante. Job es un libro muy interesante y es que cuando hacen las preguntas retóricas, siempre la respuesta va a ser no. Así que responde automáticamente no a todas las respuestas. ¿Qué dice Sofar en Job 11, 7 al 9? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Es muy interesante para los que les gusta de pronto la fotografía. Nosotros tenemos un concepto que llamamos panorama. El panorama es todo lo que nuestra vista alcanza a ver. Pero el panorama que nosotros tenemos a nuestras espaldas es desconocido. Esto pasa con Dios. Nosotros vamos a poder ir a una playa y mirar el mar, pero va a haber un límite de nuestra mirada. Así es Dios. Es como tratar de contar cuántos granos de arena tiene todo el mar de este planeta Tierra. Y aunque hay una persona que viva, por ejemplo, un millón de años y cuente toda la arena del mar, aún le ha faltado contar la inmensidad del universo.
Así es Dios, es incomprensible y no nos puede caber en la mente, así que nuestra incapacidad y nuestra pequeñez ante la grandeza de nuestro Creador es evidente. Y nuestra pequeñez incluso ante la grandeza de la creación, por ejemplo. Nosotros somos solo un órgano muy ínfimo en todo el universo inmenso de Dios. Pero el universo es creado. ¿Cómo será la inmensidad del Creador? Así que la brecha que nos distingue de Dios no es grande ni es inmensa, es infinita. Entonces hemos visto que no puedes ver a Dios porque es espíritu, no podemos ver a Dios porque Él trasciende a nuestro pensamiento, a nuestra existencia. Pero también quiero que veamos que no podemos ver a Dios porque el pecado es una barrera. Por favor, acompáñame a Isaías 59, versículo 2, que nos demuestra el por qué el pecado nos impide ver a Dios. Dice el profeta, hablando de parte del Espíritu, vuestras iniquidades, lo dice a cada uno de nosotros, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que este versículo nos ilustra cómo el pecado separa al ser humano de Dios, revelando dos cosas muy importantes que quiero que nunca las olvides. Nosotros no podemos ver a Dios porque su santidad es divina y es infinita. Y lo segundo es que nosotros somos pecadores. Así que distingue dos cosas muy importantes en la realidad de nuestro ser: la santidad divina y la pecaminosidad humana. Mira que somos todo lo contrario a Dios. Desde una perspectiva bíblica, este texto subraya que el pecado no solo crea una barrera moral, sino que también ha creado una barrera espiritual y relacional con Dios. No es solo que no puedas entender a Dios, es que tampoco puedes convivir con Él y tampoco puedes relacionarte con Él. ¿Cómo podemos relacionarnos con alguien que no hemos visto? Así que Isaías 52 nos lleva a comprender cómo el pecado afecta nuestra percepción de Dios. Puede que el ser humano más inteligente de este planeta llegue a unas buenas conclusiones y aún así le va a faltar bastante para llegar, aunque sea, a tener un concepto correcto de Dios. Pero quiero que pienses que la santidad de Dios es absoluta y la naturaleza del pecado es profundamente corrupta. Es por eso que no podemos ver a Dios. Así que la invisibilidad de Dios no se refiere a la esencia espiritual de Dios. Es decir, este versículo no se refiere a que nosotros no podemos ver los espíritus con nuestros ojos carnales. Esto va mucho más allá. Esto refiere a que el pecado ha endurecido el corazón del hombre y ha oscurecido su entendimiento. Oscurecido es una palabra muy amable para describir a alguien que no tiene ojos. Pero el pecado ha impedido realmente experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que, en otras palabras, el pecado provoca una ceguera espiritual tan grande que no nos permite percibir a Dios de la manera correcta. Muchas personas pueden pensar en Dios, claro que sí, y todos hemos sido diseñados para adorar. Aún el más ateo de todos se la pasa pensando en Dios, pero va a pensar de una manera incorrecta. Así que no es un problema, queridos amigos, jóvenes que me escuchan, no es un problema solo de una distancia física. ¿Cuán lejos estamos del sol, por ejemplo? No es una distancia física, sino más bien una distancia espiritual. Recuerda que Dios es espíritu, y si nos vamos a relacionar con Él, debe ser en espíritu, pero el pecado lo ha impedido. Así que la invisibilidad de Dios es en gran medida el resultado del pecado de la humanidad. Así que esta separación de Dios tiene implicaciones muy profundas. Así que el pecado afecta el entendimiento del ser humano hacia Dios. El pecado ha afectado también el corazón que Dios una vez hizo para que le amáramos. Ahora el corazón del hombre lo odia, lo aborrece, sino que también el corazón del hombre aborrece la pureza de Dios, aborrece la rectitud. Así que como resultado del pecado, las personas se encuentran espiritualmente sordas y ciegas. Mira, Juan 1:18 dice que nadie puede ver a Dios
en su condición natural. Nadie lo puede ver. Pero en Romanos 3:10 también se nos da otro baldado de agua fría, y es que no hay justo ni aun uno. Y el Rey de la Gloria, que es santo, no va a permitir mancha en su santa y blanca presencia. Así que toda la humanidad está sujeta a la ceguera y sordera espiritual, que le impide no solo ver a Dios, sino que también le impide desearlo y buscarlo. En Isaías 59:2 también se subraya algo muy importante, y es que debido al pecado, Dios también se ha ocultado su rostro para no oír, para no presentarse a la humanidad. El pecado es tan horrible, el pecado es tan apestoso, que Dios no solo lo detesta, sino que lo evita, y evita al ser humano pecador. Como hemos escuchado el proverbio de que Dios acerca al humilde, pero ¿qué hace con el altivo? Lo mira de lejos y lo evita. Así que el pecado es inminente separación en la comunión. Así que el pecado nos impide relacionarnos con Dios, nos impide conocerlo y entenderlo. Así que la barrera es real. Esta barrera es como un velo grande, es un velo gigante de un grosor infinito que no deja que nosotros viéramos a Dios. Pero hemos visto entonces por qué no puedes ver a Dios, porque es espíritu, porque Él trasciende a nuestros pensamientos y porque el pecado es una gran barrera. Pero para nuestro segundo punto, hemos hablado de un velo gigante, de un grosor inmenso, que no dejaba que nosotros viéramos a Dios. Pero eso dejó de ser así cuando Dios se hizo hombre en Jesús y Él habitó entre nosotros. Así que el segundo punto es que hay una persona que ha revelado a Dios, y ese se llama Jesucristo. Mira el versículo 18, Juan 1:18, segunda parte. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero aunque para el hombre es imposible ver a Dios, hace más de 2000 años Dios manifestó su gloria en su más maravillosa obra, y fue su encarnación en Jesucristo. Es una obra inmensa, pero ¿por qué Cristo entonces es la revelación plena de Dios? Y te voy a dar solo una razón, y es porque Jesús es el único Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios. Así que Jesucristo, al ser el Hijo de Dios, el Hijo de Dios, Dios que es infinito, que no tuvo principio y nunca va a tener final, Él ha tenido una comunión con su Hijo desde siempre. Y su relación con Dios, es decir, de Cristo con el Padre, es única. Es una relación exclusiva que Él no comparte con nadie más. Así que Jesús es Dios y Él se hizo carne para salvar a los pecadores y restaurar la comunión, esa separación de la cual hablamos al principio, esa incapacidad que tenemos de ver a Dios. Cristo vino a restaurar nuestros ojos espirituales, y te lo quiero demostrar por medio de las Escrituras. En Juan 1:18 dice que nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Así que esta palabra, que en la Reina Valera conocemos como ha dado a conocer, en su original significa declarar. Ese es el verbo rector, declarar. Y declarar puede significar 4 cosas muy esenciales: contar, revelar, desvelar, mostrar. Así que coincide esta ilustración de manera perfecta en la ilustración que dimos del velo infinito. Cristo ha separado o ha quitado ese velo que había o que escondía a Dios. Y solo una persona lo pudo hacer, y ese fue Jesucristo, el que está en el seno del Padre. ¿Qué significa en el seno del Padre? A los niños, cuando han visto videos de los animales o las aves cuando cubren a sus polluelos del frío, ¿cómo los cubren? No los cubren con las patas o con la cabeza, sino con las alas y las juntan a su pecho. O cuando tú tienes una expresión de amor y cariño con tus familiares, no los pateas,
no les pegas, sino que los abrazas en tu seno. Eso es un abrazo. El seno del Padre en este versículo significa proximidad e intimidad personal. Dios Padre no se la pasa, y con mucho respeto lo digo, no se la pasa abrazando a todo el mundo, sino solo el Hijo de Dios habita en el seno del Padre. Y esta proximidad que Cristo tenía con Dios habla del disfrute, del amor que ha tenido el Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo. Y Dios, al hacerse carne, el Hijo no dejó este lugar de unión inseparable. Aun cuando Cristo vino del cielo a encarnarse, a hacerte uno como tú y como yo, Él jamás dejó de tener intimidad con su Padre. Así que Él conservó esa misma intimidad con el Padre completamente intacta por la encarnación. Así que nada, ni el más mínimo grado, restó a la gloria que Cristo tenía con el Padre. Así que Él desde toda la eternidad ha tenido comunión con su Padre. ¿Y cuánto debemos entonces honrar al Hijo? Que no es más que un maestro, es más que un buen maestro, es más que un motivador personal. Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios y Él habita desde siempre con el Padre. Pero sin embargo, puede ser muy confuso hablar de la relación infinita y armoniosa de Cristo con su Padre. Por eso quiero hablarte de qué pasó antes de que Jesucristo, el Hijo de Dios, se hiciera uno como tú y como yo. Así que en Juan 1:18 nos señala un notable contraste. El contraste entre cuando Cristo estaba antes y después de que se encarnó. Así que en el pasado, Dios, en la plenitud de su gloria, no estaba manifestado. Es decir, nadie lo había visto, pero ahora Dios está completamente revelado porque el Hijo lo ha declarado. Así que este contraste puede aclararse mejor si nos referimos a dos pasajes del Antiguo Testamento y los comparamos con dos pasajes del Nuevo Testamento. Para aquellos que no están muy bien relacionados con las dispensaciones o los pactos de Dios, antes de que Jesucristo se hiciera hombre para salvar al mundo de sus pecados, Él había dispensado a la ley de Moisés. Quiero entonces que diferenciemos estas dos dispensaciones, estos dos pactos, entendimientos. En 1 Reyes 8:12, dijo Salomón, el Señor ha dicho que habitaría en la densa oscuridad. Es decir, Salomón está declarando que Dios habita en densa oscuridad. Nadie le puede ver, no es tan claro a los ojos. Y aunque Dios había dado la ley, habían cosas muy confusas, porque Él estaba planeando revelarse en su Hijo Jesucristo. Pero veamos qué dice el papá de Salomón en Salmo 97:2. Y de nuevo dice el salmista que a Dios las nubes y la oscuridad le rodean. No miren oscuridad como algo de maldad, como algo de pecado, sino que Él más bien está mirando o está hablando desde la perspectiva del hombre. Nosotros no tenemos ojos espirituales, es que Dios nos los da. Pero entonces Dios está en oscuridad. Estos versículos no dicen lo que Dios es en sí mismo, sino que declaran que bajo la ley Dios no estaba revelado en su totalidad. Entonces, ¿qué se podía conocer de alguien que habitaba en densa oscuridad? Absolutamente nada, nada. Así que Dios no se había revelado. Pero ahora miremos 1 Pedro 2:9. Por favor, acompáñenme a ver el nuevo pacto. Cuando Dios se reveló, ¿qué fue lo maravilloso de la encarnación de Dios? Recuerde que estamos hablando que solo Jesucristo es la revelación del verdadero Dios. Así que 1 Pedro 2:9 dice, mas vosotros, le habla a la iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por favor, téngalo ahí presente y vaya a 1 de Juan 1:5. Y vamos a leer 5 y 7. Dice que Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto ha sido así, ha sido revelada la luz a los hombres, ha sido así porque el Padre ha sido completamente declarado por el Salvador. Ahora, yo los hice buscar este paralelo por lo siguiente. Acompáñenme a leer Éxodo 33, 18. Hemos estado hablando de dispensaciones, de pactos. Vamos a la ley de Moisés, la época donde Cristo no había sido encarnado. Éxodo 33, 18 dice lo siguiente. Moisés también tenía sed de conocer a Dios. Y él se le ocurrió una gran idea, y era de ver a Dios. Él no sabía lo que estaba pidiendo. Dice el versículo 18, entonces dijo Moisés a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Él quería verlo. Y entonces dijo el Señor, vaya por favor al 19. Y él le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Y vamos por favor al 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿A qué quiero llegar, querido amigo? El carácter de una persona no se revela en sus espaldas, sino en su rostro. Tú puedes confundir a muchas personas creyendo que son de pronto tu familia, pero están de espaldas y cuando los ves de frente te das cuenta que no era. Así que en esta alegoría quiero mostrarle que cuando ves a alguien a los ojos, lo conoces realmente. Pero mira lo que Dios hizo en la dispensación de la ley. Dios solo le permitió ver a Moisés sus espaldas. No le permitió ver su rostro. Y cuán profundamente entonces debemos estar agradecidos de que este pacto haya pasado y que Dios ahora nos dé la oportunidad de vivir en plena luz por la gracia, que nos permite ver el rostro de Dios en Jesucristo. Así que en 2 Corintios 4:6 dice que Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Somos más afortunados que Moisés, porque ahora podemos conocer a Jesucristo por medio de su palabra y de otras formas que les diré más adelante. Pero que se nos conceda la gracia para magnificar y adornar esa gracia suprema que nos ha sacado de las tinieblas a la luz admirable, es porque es solo posible y únicamente fue posible porque Cristo declaró al Padre. Así que quiero que veamos algunos versículos para que los anotes. Mires que Dios se ha revelado a la humanidad en Jesucristo. En Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, es decir, que Jesús no solo nos revela algo de Dios, una parte de Dios, no, Él nos muestra quién es Dios. En 1 Timoteo 2:5 se nos muestra a Cristo como mediador, es decir, que solo podemos conocer a Dios a través de Cristo. Y Juan 14:6 dice que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y que la única manera de conocer al Padre que habita en la santidad, al Padre Creador, es en Jesucristo. Pero en Juan 1:14 dice que en la encarnación Cristo se hizo hombre y nos mostró al Dios invisible de manera tangible. Así que como último punto, quiero enseñarte cómo puedes conocer a Dios. Hemos visto que solo hay una persona que lo puede revelar y es en Jesucristo. Te voy a dar solo 4 formas. La primera es que solo se puede conocer a Cristo por medio de la fe. La fe es el medio establecido por Dios para que el ser humano pueda conocerle y acercarse a Él. Y aunque Jesús es la imagen invisible de Dios, Él estuvo entre nosotros. El Hijo de Dios estuvo en la tierra y habitó entre nosotros. Es algo maravilloso
porque aunque a Moisés se le mostraron sus espaldas, Cristo pudo mirar a muchos de sus discípulos a los ojos. Y estoy seguro que en sus pupilas estaba la visión de la eternidad. Así que en Juan 1:18 se nos enseña que a Dios nadie le ha visto, pero así que Cristo, siendo la revelación perfecta de Dios, podemos conocerlo por la fe. Y es que Él no está físicamente presente, así que es necesario usar la herramienta de Dios para poder verlo, y es la fe. Así que Cristo vino acá, murió y resucitó, ya no está en la tierra. Pero ¿cómo lo puedes ver? Bueno, solo por la fe. El libro de Hebreos es un libro muy interesante, que nos enseña mucho más acerca de esos brazos espirituales, que se llaman la fe. La fe nos permite ver a Cristo con los ojos también del corazón, y nos hace confiar en lo que Él hizo, nos hace confiar que lo que Él hizo es suficiente. Así que aunque Cristo no es visible a nuestros ojos, su obra es accesible a través de la fe, y esta fe es sustentada por la palabra de Dios. Por eso vamos al segundo método en cómo conocer a Dios. Dice que solo por la fe, pero solo podemos tener fe en lo que dicen las Escrituras de Cristo. Así que el segundo método es la palabra de Dios como medio de revelación. La Escritura es la revelación completa y suficiente de Dios para la salvación. Y solo a través de la Biblia podemos conocer a Cristo y conocer sus planes para con el mundo. Así que la única fuente confiable y suficiente son las Escrituras, Nuevo y Antiguo Testamento. Las Escrituras son la revelación inspirada de Dios, y el testimonio que nos muestra es el testimonio de Cristo, su obra redentora, el propósito eterno, y nos muestra por qué Él es el Hijo de Dios. Así que sin las Escrituras no podemos conocer con certeza quién es Jesús, por qué se encarnó, cómo murió, por qué resucitó, por qué compró un pueblo para sí. Así que cualquier intento de conocer a Dios por fuera de su palabra, ya sea a través de imágenes, de emociones o de tradiciones, es insuficiente y es equivocado. Así que la Escritura es nuestra autoridad final, y en Cristo revelado en las Escrituras contemplamos al Dios invisible. El tercer método o la tercera forma de conocer a Dios, de cómo conocerlo, es por la obra del Espíritu Santo. Una vez tú hayas agarrado a Cristo por la fe en lo que dicen las Escrituras, el Espíritu Santo va a aplicar la obra de Cristo en nuestros corazones y nos va a hacer ver a Dios de una manera muy impresionante, y es que nos va a iluminar para comprender quién es Dios a través de su palabra. Así que, según las Escrituras, conocer a Dios es posible únicamente porque el Espíritu Santo aplica la obra redentora de Cristo en nosotros, iluminándonos para comprender su verdad. Y el Espíritu también nos asegura que las promesas de Dios en Cristo son ciertas, como señala Pablo en 1 Corintios 2:12, que dice que nosotros, los cristianos, los que hemos creído, los que hemos visto a Cristo por la fe, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que el Espíritu no solo nos revela a Cristo, sino que también nos muestra de manera tangible en esta vida lo que Dios hace con su poder en la iglesia, en nuestra vida de piedad. Así que podemos conocer a Dios únicamente porque el Espíritu Santo nos guía a Cristo mediante la palabra, abriendo nuestros ojos espirituales y aplicando la redención que Cristo ha logrado en la cruz. Y la última forma de ver a Dios es teniendo comunión con Cristo. Y esto se los dirijo a nuestros hermanos creyentes. Esto solo es aplicado a quienes han creído en Cristo. Y es que a medida que nosotros caminamos con Cristo en la fe, vamos a ser transformados a su imagen. Y qué maravilloso es que nosotros en la vida cristiana, a pesar de nuestros grandes fracasos, a pesar de nuestro pecado remanente, seamos transformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y eso es ver una parte del Dios invisible en nuestra vida,
No que seamos dioses, no que seamos mini dioses, es una blasfemia, sino que más bien podemos ver los efectos de la obra del Espíritu. Y eso refleja un poquito más el carácter de Dios, de cómo es Él. Así que en 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: por tanto nosotros todos, mirando cara a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Este pasaje describe la comunión con Cristo sostenida por el Espíritu Santo. Y cuando contemplamos la gloria de Dios, vamos a ser moldeados a su semejanza. Así que es una cuarta forma de ver a Dios. Como conclusión de este pequeño repaso y rápido repaso de la doctrina de la invisibilidad de Dios, quiero llamar a los que no creen en Cristo a la fe. Tú necesitas a Jesús, y la distancia que tenemos con Dios ha arruinado nuestra vida, ha arruinado nuestra alma, y nuestro pecado, que no es perdonado, se vuelve cada vez más profundo en el mundo en que vivimos y en nuestros corazones. Entonces, sin Cristo no habrá esperanza para el día de mañana. Estarás viviendo a la deriva. Y pregúntate siempre, si mañana mueres y eres juzgado, ¿quién te va a defender? Y si te piden cuentas de quién fuiste y lo que hiciste con la vida que Dios te dio, ¿saldrías culpable o inocente? Las Escrituras han dicho que no hay justo ni aun uno. Y no hay quien entienda a Dios, no hay quien le busque. Todos hemos fallado a Dios y todos le hemos traicionado. Así que entre más vivas sin arrepentirte, tu pecado te va a arruinar y te va a dejar sin excusa delante de un Dios que exige rectitud y santidad. Pero cuando las Escrituras hablan, es Dios mismo quien habla. Y si estás aquí tú hoy, en esta tarde, es porque Dios quiso que escucharas su voz. Y quiere decirte no solo que corres el riesgo de ir al infierno por no haberte ocupado de tu alma, sino que también te ha dicho que Cristo es el Salvador del mundo y que Él vino a reconciliarnos con Dios, a darnos vida eterna y una nueva vida para siempre. Hace más de 2000 años el Salvador murió y resucitó, y Él prometió volver. Así que no juegues con Dios. Mira que todo lo que Él promete, lo cumple. Y Él prometió dar un Salvador. ¿Y cómo lo cumplió? Haciéndose hombre. Y el Salvador también prometió volver. Y hoy en día esta iglesia que ves acá, este grupo de hermanos que profesan una fe en el Señor, es producto de las promesas que Dios hizo hace muchos años a un hombre que se llamaba Abraham. Y si Él prometió esto y lo cumplió, Él también va a cumplir el volver a juzgar a vivos y a muertos. No sabemos ni el día ni la hora, pero ten por cierto que Cristo va a venir pronto y todo ojo lo verá. Y va a haber dos caras con las que vas a ver a Cristo, o con el ceño fruncido o con la sonrisa complaciente. Entonces ten cuidado de tu alma. Cristo vendrá pronto y Él cuando venga va a separar las ovejitas de los cabritos. Y para mis hermanos presentes, solo quisiera recordarles la fuerza que nos motiva cada día. Esta doctrina de la invisibilidad de Dios puede producir en nosotros de pronto un buen pensamiento teológico de Dios, pero más bien mira esta doctrina con los ojos de la fe, porque nosotros tenemos una esperanza futura, y es que todo ojo verá al Señor. Y aunque ahora vemos a Dios parcialmente, en la vida venidera vamos a ver cara a cara a nuestro Salvador, a quien lloró y sufrió por nuestros pecados, y quien está en la gloria. A Él lo vamos a ver un día. Así que todo ojo va a ver a Cristo. Así que, hermano, asegúrate de acumular gracia en vez de ira para el día del juicio. Y ocúpate de tener un corazón muy agradecido con nuestro Señor, porque no merecíamos ver la gloria de Dios en Jesucristo. Oremos.